Pasamos al punto 17, que es la moción del Grupo Municipal Partido Popular sobre vertidos incontrolados en la ciudad. La Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios, en reunión celebrada el día 28 de enero de 2013, adoptó el siguiente acuerdo. Se da lectura a una moción presentada por el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular acerca de la existencia de vertidos incontrolados en la zona de la Huerta y proponiendo la adopción de diversas medidas. Deliberado el asunto y sometido a votación, lo hacen a favor los 3 concejales presentes del Grupo del Partido Popular y se abstienen el resto de los grupos Socialista, Verdes de Europa y Villena Centro Democrático, por lo que por mayoría queda favorablemente dictaminada esta moción del Grupo Popular. ¿Intervenciones? Señora Celalledó, ¿tiene la palabra? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, el Partido Popular hemos presentado esta moción a la vista de un vertedero y parece ser que hay muchos más. Este es el primero que traemos a este pleno. Vertedero incontrolado, en este caso, de materiales de la construcción, que está muy cerca del casco urbano. Hemos adjuntado la planimetría y las fotos a la moción para que todos los miembros de la corporación pudieran saber exactamente dónde está. Y bueno, pues como decía, a escasos metros del casco urbano, en lo que se conoce como la Huerta de Villena y que tanto valor tiene y, sin embargo, que son terrenos que están abandonados, que están deteriorados y que al final es contaminación del paisaje, contaminación de nuestro entorno y deterioro de la calidad ambiental de todos los villenenses. Nos preocupa que proliferen este tipo de vertidos, puesto que en época de crisis el hecho de tratar los residuos siempre tiene un coste económico y el verterlo de esta forma incontrolada, si las autoridades correspondientes no toman medidas, pues les sale muy barato, les sale gratis a aquel que contamina y a aquel que lo vierte. Por eso hemos presentado esta moción al Pleno, para que desde la Concejalía de Medio Ambiente y desde esta corporación pues se tome ese acuerdo y se tomen las medidas para que ese vertedero en concreto deje de serlo y sobre todo pues para que se tomen las medidas preventivas necesarias y que se evite la proliferación de este tipo de vertidos, de residuos, que en este caso son de la construcción, pero que podrían ser cualquier otra cosa, puesto que desde el ayuntamiento, si no se controlan, pues al final pues supone deterioro de nuestro paisaje. Bueno, en principio, en esta primera intervención, nada más pedir el apoyo de todos los grupos de la corporación. Creo que a todos nos preocupa la calidad de nuestro medio ambiente y de nuestro paisaje y, por lo tanto, suponemos que lo van a votar favorablemente. ¿Más intervenciones? José Tomás Molina, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas noches. Bueno, yo me alegro mucho de que ustedes se sumen ahora a nuestras preocupaciones ambientales. Es de agradecer que también a ustedes les preocupe el tema del medio ambiente. Cada día les veo yo a ustedes un poquito más verdes. Pero aquello que... bueno. Era una broma, ¿eh? Era una broma. Bueno, la cuestión es que yo no tendría ningún inconveniente en aprobar la moción si ustedes son capaces de retirar 2 frases que hay. Una en el tercer párrafo, que dice sin que el equipo de gobierno haga nada para evitarlo, y otra en el cuarto párrafo, que dice exactamente lo mismo, sin que el equipo de gobierno haya tomado medida alguna. Porque eso no es realmente cierto. Nosotros estamos trabajando, y estamos trabajando desde hace ya mucho tiempo. Mire usted, lo que es terreno público, nosotros lo hemos limpiado parte de lo que es terreno público. Limpiamos la embocadura de la Rambla Conejo, que cuando entramos estaba llena de escombros y de casquijos y de enseres. Limpiamos la Rambla de la Celada, del camino de la vereda, bueno, de la senda de la Celada, que también estaba en las mismas condiciones. Aunque ahora vamos y hay un frigorífico, después de que hace algunos meses que se limpió, ahora ya hay un frigorífico dentro de esa Rambla. Se limpió el camino de la subida hacia la Celada también, que había escombros y enseres también, y que como era terreno público era nuestra obligación y actuamos de oficio.
Lo que no podemos hacer es actuar de oficio también en todas estas zonas que ustedes, concretamente la que usted me ha señalado, resulta que no es un vertido, sino que era una nave que anteriormente había, que estaba en ruinas y que tuvo un expediente de demolición, se demolió y ahí se quedó. De eso hace muchos años, no es de ahora, hace muchos años. Tenemos localizado, por lo que usted dice en la moción de que no trabajamos, tenemos localizados un montón de zonas en nuestro territorio en las que hay vertidos. Las tenemos localizados, sí que hemos trabajado. Hay expedientes de los que algunos ya se han retirado, por ejemplo, en el paraje en el Regajo, en el Jardín del Regajo concretamente, que localizamos un vertido y una casa que estaba en ruinas. Hicimos el informe desde la Concejalía de Medio Ambiente y la Concejalía de Sanidad, en base a las ordenanzas municipales de la salubridad y la ordenanza municipal sobre el medio rural, y allí se actuó, los dueños limpiaron y aquello se quedó en condiciones. No así en otra, que igualmente está informada y está con un oficio mandado a las personas que son dueños de ese local y de ese espacio, y que todavía no se ha actuado. Pero yo le vuelvo a solicitar que si ustedes retiran esas dos frases, yo no tendría ningún inconveniente en aprobarle la moción, a pesar de que sí que se está trabajando, se está haciendo muchas cosas y todavía quedan muchas por hacer. Gracias. Señora Lledó, ¿tiene la palabra? Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, en cuanto no me niega usted que en algunos lugares de nuestro término municipal dice usted que ha abierto expedientes. Nos gustaría que nos informara de esos expedientes que se han abierto y nos parece bien, porque eso es lo que le estamos pidiendo en esta moción, que en otros lugares también que sabemos que también había, que se vayan haciendo, pero le pedíamos en concreto que se abra expediente de este, cosa que de este sí que no se ha hecho. Y aunque no se haya hecho nada respecto de este lugar, yo creo que mis compañeros y yo no tenemos ningún inconveniente en eliminar esas dos frases que a usted le molestan del texto de la moción. Perfecto, se eliminan. Pero no es verdad que no es totalmente cierto, que en ese lugar se deba a que había una nave, se ha derribado y se ha quedado ahí la nave, porque en ese lugar quizás en un principio pues había ahí un derribo y había material de derribo, ¿no?, de esa nave, pero eso ha hecho que no sabemos si otras personas o los mismos dueños del terreno o a saber quién ha llevado más materiales de construcción y los ha tirado ahí, porque le puedo enseñar una foto de ayer donde se ve que no solo tiran los materiales de la construcción, sino, si lo ve aquí abajo, la saca donde se recogen los materiales de cualquier derribo de Villena, que se echan en una saca y en lugar de llevarlo al gestor autorizado, lo han tirado allí. Está hasta la saca. Por lo tanto, no es solo que hubiese allí una construcción y que ha quedado. Además, por la montaña que hay tremenda de toneladas de materiales, pues era poco probable a simple vista, aunque no estuviese ahí la saca, determinar que fuese solo de una antigua nave. Con la gravedad de la foto que le he enseñado, que además esos materiales están ocupando una acequia y están taponando una acequia. Por lo tanto, también, pues, quizás también estemos haciendo correr peligro pues a los terrenos que hay al lado, que se pueden inundar, puesto que esas acequias naturales, construidas por el hombre, están de momento ya tapadas con todo ese material de derribo. En segundo lugar, usted ha dicho que los terrenos públicos, que sí, que están de acuerdo en inspeccionar y en hacer esas labores, pero también en aquellos privados, porque la normativa valenciana así se lo exige. La Generalitat Valenciana y las administraciones locales, en este caso el Ayuntamiento, tenemos esa obligación de inspeccionar y de prevenir que hayan vertidos, sean públicos o sean privados,
Por lo tanto, no se cierre usted solo a aquellos terrenos que sean públicos, porque en aquellos que sean privados también tenemos esa labor. Porque al final, si hay ahí material de la construcción que igual lleva metales, y igual hay cobre, igual hay aceites, y todo eso contamina nuestro medio ambiente, pues todo eso es obligación de la Administración local velar para que no lo contamine, sea el terreno privado o sea público. Y usted sí que la normativa valenciana le permite que le diga al que ha generado ese residuo que lo limpie, si no se sabe, al dueño del terreno, y si no, hacerlo subsidiariamente en la Administración para luego cobrárselo a aquel que haya sido el responsable según la ley. Por lo tanto, da igual que sean terrenos privados que sean públicos. Hagan ustedes esas labores de inspección y luego que tenga que pagar el que sea el responsable, además de las sanciones que le correspondan. Por nuestra parte, por mi parte, en principio, agradecer el apoyo de esta moción y decirles que vamos a estar muy pendientes de que de verdad se cumpla los pedimentos de esta moción y que en el resto del término municipal se prevenga a partir de ahora ese tipo de vertidos. Y bueno, ustedes dicen que nosotros nos estamos haciendo más verdes. No, nosotros, los verdes lo llevan ustedes en el nombre, pero nosotros el corazoncito ecologista lo hemos tenido siempre. Señor Molina, su turno. Pues me alegro más todavía. Bueno, la cuestión es que el edificio ese que usted comenta, ese material de escombros, sí que era una gran nave, era una muy, muy gran nave, que al demolerla dejó ese montón de escombros. Es posible que sí que es cierto que la gente aproveche esos residuos o esa zona donde ya hay residuos para ir a verter algún otro residuo. Igual que ocurre en los diseminados o en cualquier otro espacio donde hay ya algún tipo de vertido. Nosotros, como he dicho antes, en los terrenos públicos actuamos de oficio y en los privados hacemos los informamos de manera coherente, como marca la normativa, como marca la ordenanza. El informe lo tiene que hacer el técnico. En este caso, este informe, estos informes y estos, yo he ido en el terreno junto con el inspector rural y hemos localizado todos estos puntos de vertido. Después, él me hace el informe, me hace la fotografía, hablo con la técnica de medio ambiente, con el técnico de sanidad, que en este momento no hay, y con el concejal en todo caso, y a partir de ahí se hace el oficio, se manda. Usted sabe cuál es el procedimiento. Se manda y tenemos que esperar a que haya contestación. Si no hay contestación, tenemos que volver a remitir otro oficio. Así hasta que un técnico cualificado, en este caso sería un arquitecto, dijera esta construcción está en estas condiciones y hay que demolerla, y entonces tendríamos que actuar de oficio y luego pasar la notificación. Pero eso es lo que vamos haciendo, o sea que no hacemos otra cosa que no sea eso. En lugares públicos podemos actuar, en lugares privados no podemos actuar. Actuamos de esa manera. Nada más. Señora Ayudón, turno de cierre. Sí, no quiero ser reiterativa, pero matizar. Simplemente, como Administración local, tiene la obligación de inspeccionar, sea privado o sea público. Por lo tanto, sí que se puede actuar, es más, se debe de actuar. No dejen ustedes de actuar porque no sean terrenos públicos. Y nada, le repito que le agradecería que en los próximos días le facilite a mis compañeros información sobre los expedientes que están abiertos. Sometida a votación y con la eliminación de esos dos puntos de discordia, llegando a un acuerdo, sometemos a votación la propuesta. ¿Votos a favor de la misma? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto 18, que es la propuesta del concejal de Urbanismo sobre declaración de parque industrial de los terrenos en los que se ubica la central solar termoeléctrica en el paraje de Los Alorines. La Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios adoptó el siguiente acuerdo. Se da lectura a una propuesta del concejal delegado de Urbanismo en la que, con relación a una solicitud presentada por Enestar Villena S.A. para declaración de parque industrial de los terrenos sobre los que se ubica la central solar termoeléctrica que se promueve en el paraje de Los Alorines,
Se propone el establecimiento de diversos criterios que deben concurrir para que pueda declararse la existencia de parque industrial. Deliberado el asunto y sometido a votación, lo hacen a favor de la propuesta presentada los 4 concejales presentes de los grupos Verdes de Europa, Socialista y Villena Centro Democrático, y se abstienen los 3 concejales restantes del Grupo del Partido Popular, por lo que por mayoría queda favorablemente dictaminada esta propuesta del concejal de Urbanismo. ¿Intervenciones? Señor Beltrán, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, antes de entrar en el fondo de la cuestión, me gustaría dejar claras 2 premisas que supongo que todos conocemos, los concejales y concejalas que representamos a la población y que mucha gente puede conocerlas, pero que nunca está de más recordarlas y ponerlas sobre la mesa en un debate como el que supongo que vamos a tener. En primer lugar, todos somos conscientes de por qué las administraciones toman determinadas decisiones en materia de política económica, porque, entre otras cosas, la más importante es que hay un mandato constitucional de que las administraciones de todo tipo, los poderes públicos tienen la obligación de facilitar la actividad económica que vaya dirigida al crecimiento para el bienestar social de todos y de todas, de toda la sociedad. Eso en primer lugar. También tienen la obligación de remover aquellos obstáculos que impidan el cumplimiento de este objetivo. La segunda premisa que quería poner de manifiesto era que, aunque yo, como decía al principio, creo que todos lo sabemos, que quedara bien claro qué es y qué significa una declaración de interés comunitario. Una declaración de interés comunitario es una figura jurídica que surge de una ley del año 92 y viene más o menos a decir lo siguiente. En todo el territorio, en este caso de la Comunidad Valenciana, que es a la que afecta esta ley, el suelo se clasifica en distintas categorías y hay determinadas clases de suelo en donde se pueden hacer una serie de cosas y otras en las que esas cosas no se pueden hacer y se pueden hacer otras. Y lo establece claramente. La competencia del planeamiento urbanístico, en principio, es de la Administración local, supervisada por la Administración autonómica, pero puede darse el caso de que una actividad económica requiera esta figura jurídica para realizar una actividad en un suelo que, en principio, el planeamiento urbanístico no prevé para esa actividad. Y esa declaración de interés comunitario, que es esta figura, lo que hace es reclasificar temporalmente, durante un tiempo determinado, esa parte del suelo que se pone de manifiesto para ejercer esa actividad. Y para proceder a declarar el interés comunitario se establecen unos parámetros y unos requisitos. Bien, ¿por qué digo esto? Pues porque es normal que cuando se ejerce una actividad o se pretende ejercer una actividad y no hay otro suelo para hacerlo más que el que se pone sobre la mesa, se busquen las salidas jurídicas que permite la ley, que permite la normativa vigente. En el año 2006 se trae al Ayuntamiento de Villena un proyecto que se materializa en documentos jurídicos a lo largo del año 2008, 2009 y 2011, mediante una declaración de interés comunitaria tramitada en este Ayuntamiento y ante la Consellería correspondiente de la Generalitat Valenciana y sus respectivas modificaciones. Esa actividad es la de una planta para generar energía, podríamos decir, bueno, de hecho lo es, renovable, no de manera convencional. Y esa energía verterla a la red de distribución general para que se vayan detrayendo los suministros de energía generada de manera convencional. Eso tiene varios objetivos. Uno es el económico, evidentemente, es generar actividad económica y un beneficio para la empresa que lo promueve y también para la sociedad que recibe esa actividad, pero también un beneficio de sostenibilidad medioambiental. Y así viene recogido en la normativa y en las distintas directivas de la Unión Europea. Y por eso ese tipo de energía
se apoya desde los poderes públicos, aquí y en cualquier otro país de nuestro ámbito, que es la Unión Europea, y se le apoya de manera decidida por los poderes públicos, porque además tiene un efecto importantísimo para el futuro de nuestro planeta, que es que se vayan detrayendo las emisiones de CO2 sustituyéndolas por una energía que todos convenimos en llamar limpia. La empresa promotora de esta actividad, como dice el texto de la moción y se ha leído en el dictamen, propone una cosa, propone dotarle de un paraguas jurídico a una situación de esa actividad, y lo propone en marzo del año pasado. A raíz de esa instancia presentada, los servicios municipales van emitiendo informes. Uno de ellos, creo que es importante, se le requiere al técnico de Administración General de la Oficina Técnica de Urbanismo, de la Oficina de Urbanismo. Y creo que es importante porque señala algunos de los aspectos que han formado parte de nuestro debate a la hora de proponer algo, a la hora de tomar una decisión. Dice lo que yo ya he dicho, evidentemente, que una declaración de interés comunitario es una reclasificación de suelo, sí, es una adecuación de un suelo no preparado para ello, no clasificado así para una actividad. Y esta lo es una reclasificación del suelo. Pero también dice que dentro de las actividades en el suelo donde está esta actividad, y ya para que todo el mundo lo tenga claro, aunque yo creo que todos sabemos dónde es la presa termosolar que hay en la zona de los Alorines, en los límites de nuestro término municipal por el norte, pues para la implantación de esta actividad en suelo no urbanizable común debe tener el amparo de una declaración de interés comunitario. Y además, esa actividad que se va a sustituir la original que preveía el plan por otra, debe tener unos requisitos. Debe tener unos requisitos que la legislación habla de actividades hidrológicas, de actividades mineras y de otras actividades, pero también de generación de energías renovables. Eso lo dice la legislación vigente en esta comunidad autónoma. El planteamiento que se nos hace es, puesto que esta actividad requiere de unas situaciones a la hora de someterse a, al paraguas jurídico general de este tipo de energías, se nos pide que, debido a la dimensión de lo que se está proponiendo ejercer allí y del tamaño y del impacto sobre el territorio, se ha declarado como parque industrial. Parque industrial es una figura que realmente no existe en los términos urbanísticos, pero que es análoga a lo que todos conocemos como polígonos industriales, y eso es aquí y en cualquier otra población de nuestro país. Parque industrial es una denominación, como digo, que depende del responsable del planeamiento urbanístico, que es el ayuntamiento en cada caso. Y parque industrial supone que deba cumplir unos requisitos para que tenga ese carácter. Ante esta petición, como digo, nosotros tuvimos un debate y ante el informe jurídico que acompaña a la propuesta también lo tuvimos, las consecuencias que podía tener el aceptar o no lo que se nos estaba proponiendo. Y lo que se nos estaba proponiendo era declarar una parte del territorio que estaba sujeto a una declaración de interés comunitario, pero ya como si fuera un polígono industrial, para que todos nos podamos entender, con todo lo que ello implica a la hora de regular desde distintos ámbitos esa figura, esa situación de polígono industrial. Nosotros lo que proponemos, una vez realizado nuestro propio debate, es algo que nunca puede ser una decisión tomada
para un caso concreto, porque esa no es la obligación de la Administración. La Administración debe tomar decisiones, pero esas decisiones deben tener un carácter general, no solo para un caso concreto. Por eso nosotros lo que proponemos es unos requisitos que se pueden cumplir no solo por quien ahora nos lo está pidiendo, sino por cualquier otra iniciativa que cumpla con lo que nosotros estamos proponiendo. Y los requisitos que estamos poniendo sobre la mesa, que además luego deben ser hechos públicos para generar conocimiento, son 5. En primer lugar, que tenga declarada el interés comunitario, es decir, que tenga aceptado por las administraciones competentes, ayuntamiento de una parte y comunidad autónoma la otra, la más importante, que es la que al final lo declara, la reclasificación del suelo para esa actividad. Ese es el primer requisito. Que la actividad a desarrollar sea de naturaleza industrial de acuerdo a nuestras propias ordenanzas y a la legislación vigente. Que la superficie de la que nos estamos refiriendo declarar parque industrial debe tener como mínimo 100.000 metros cuadrados, porque no podemos hacer pequeñas parcelitas suelo industrial. Tiene que ser un conjunto que puede y debe siempre superar eso para generar mayor actividad, pero que tenga un mínimo. Que además la inversión que se pretenda hacer en esa actividad, en ese suelo que vamos a declarar o que podríamos declarar como parque industrial, esa inversión debe tener un mínimo de 10 millones de euros para garantizar que la creación de riqueza es real y es efectiva y que tiene impacto beneficioso para todos. Y que, bueno, dentro de la voluntad que se manifiesta en el mandato constitucional de crear riqueza, un elemento importante es la creación de empleo y que, por tanto, quien pretenda acogerse a esta figura debe presentar unas previsiones a medio plazo, entendiendo el medio plazo que va entre 3 y 5 años, más o menos según lo acostumbrado en el mundo judicial, jurídico, que esas previsiones de empleo sean como mínimo de 50 puestos de trabajo. Me da igual que sean de manera directa en una sola actividad o que esa actividad genere a su vez otras actividades colaterales que lleven este incremento de puestos de trabajo. Esas son condiciones generales que evidentemente surgen a raíz de una petición concreta, pero las decisiones de la Administración siempre están motivadas en muchos casos por peticiones que hacen la sociedad y que luego se adoptan, pero para todo el conjunto. Esa es básicamente la razón de la presentación de esta propuesta. Y como el Pleno es el órgano competente para adoptar este tipo... 3 o 4 días, cuando ustedes nos han llamado para explicarnos un poco cómo estaba la situación y qué era lo que ustedes proponían a este Pleno. Creemos que es un tema lo suficientemente importante como para que podamos estudiar más detenidamente los informes. Usted ha hecho referencia al informe del técnico de Administración General de Urbanismo, pero ha hecho referencia también a otros informes que debe haber en este ayuntamiento, con lo cual les solicitamos que lo dejen sobre la mesa y si a ustedes les surge aprobarlo, pues en 15, 20 días podemos tener un criterio definido y volver a presentar esta propuesta. Sí, pediría un receso de 30 segundos. Hombre, evidentemente puede ser razonable la propuesta para tener una mejor comprensión de la situación. Lo que nos gustaría es que si debatimos, llegáramos a una conclusión. O sea, debatir por debatir, para no llegar a ningún sitio, estamos ya en este momento. Si debatimos es con la intención, yo creo que
bien intencionada de llegar a una conclusión. Señor Beltrán, yo le estoy pidiendo precisamente para una mejor formación de criterio que lo deje usted sobre la mesa para que el Partido Popular pueda adoptar una postura coherente. Una postura coherente. Por eso le digo, si ustedes lo pueden dejar sobre la mesa, porque lo lógico sería que se incorporase algún otro informe, que no solo estuviese el informe del técnico de Administración General de Urbanismo, sino que se incorporase algún otro informe más al expediente para darle cuerpo real al expediente y así poder tomar una decisión coherente con lo que digan literalmente los informes jurídicos o cualquier otro informe que se pueda incorporar al expediente. Bien, pues aceptamos la propuesta. Queda sobre la mesa para mejor estudio e intentaremos llegar al mejor acuerdo entre los grupos políticos.